Buenos días, pastores, pastoras del Distrito Montaña, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder participar de esta convocatoria que nos hizo nuestro pastor distrital. En representación de la zona central, aquí estamos en oración, estamos clamando al Señor, estamos en ayuno, pidiendo que el Señor se glorifique porque reconocemos que necesitamos. Excelente el tema que nos han propuesto y es el arrepentimiento y perdón. Y me encanta el texto que el pastor distrital utilizó, que es Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice así: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es interesante que Jonás está pasando una situación bien complicada. Como pastores, ustedes saben la historia de Jonás, no vamos a relatarla acá, pero sabemos que Jonás había sido llamado por el Señor. Esta básicamente es la oración de un pastor, de un siervo de Dios. Él era un siervo de Dios y Dios le dio una comisión muy específica, pero él hizo todo lo contrario, se fue para otro lugar. Y ya conocemos la historia, que hubo tormentas, que hubo dificultades y hasta que llegó a parar en el vientre de un gran pez. Y cuando ya estaba ya en lo más profundo, cuando consideró que estaba a punto de morir, cuando se dio cuenta que su vida corría verdad peligro, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Entonces este texto nos hace pensar que hay circunstancias en la vida que nos hacen reflexionar más sobre Dios. Y creo que Dios está utilizando esta pandemia para eso, para que el pueblo de Dios, aún los inconversos están pensando en Dios. Nuestro presidente está pidiendo oración. La gente está diciendo: no, esto ya nos quedó grande y nada estaba preparado. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero yo creo que como pastores Dios también está tratando con nosotros. Y por eso el llamado es al arrepentimiento y a pedir perdón. Esta circunstancia me hace acordar cuando los discípulos también pasaron una experiencia personal muy complicada, muy difícil, y claman al Señor. Voy a permitirme leer en Marcos capítulo 4, versículo 35, para recordar esta historia. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Note esa pregunta. Los apóstoles habían sanado enfermos, los apóstoles habían sido usados por Dios, conocían a Jesús, pero ellos están diciendo: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa pregunta en los inconversos sería válida, porque no conocían a Jesús, pero ellos eran los apóstoles, habían caminado, habían compartido ministerio, habían visto milagros, habían visto convertir el agua en vino, pero ahora cuando les toca a ellos, cuando su vida está en peligro, es que ellos dicen: bueno, esto es serio, ¿y quién es este? ¿Quién es este? O sea, caminando con él durante mucho tiempo y todavía no le habían conocido. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que tanto los discípulos como Jonás, cuando hay una experiencia fuerte, una experiencia que toca nuestra vida, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y yo creo, hermanos, que Dios, esta circunstancia nos está llevando a reflexionar. Antes estábamos muy activos, demasiado ocupados, no teníamos tiempo para orar, para ayunar, estamos en reuniones, en programas, en actividades, y habíamos descuidado muchas otras cosas, pero Dios nos paró, Dios paró el mundo para mostrarnos que sí se puede
y que hay cosas que necesitamos replantear. Lo que yo veo en Jonás es que Dios le hace un segundo llamado. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez, oiga, por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Entonces mire que fue un segundo llamado. Y ahora sí hace caso, después de una experiencia dura, de una situación traumática, donde su vida estuvo a punto de perecer, de acabar, él se acordó de Jehová, clamó. Y esa es la oración que el pastor distrital nos está invitando a hacer, de arrepentimiento, de reconocer que esto nos puede tocar y que necesitamos de verdad volvernos al Señor. Entonces yo quiero invitarle para que oremos, para que le pidamos perdón al Señor, perdón por lo que hemos fallado, perdón porque nos hemos conformado. Y creo que en estos momentos el Dios mamón, el Dios dinero está por el piso, porque Dios paró toda la producción, Dios paró todo el materialismo y nos puso a pensar y a entender que dependemos de la pura gracia, de la pura misericordia. Entonces yo voy a invitar para que usted tome una actitud de oración y únase conmigo, únase con la zona central, con todo el distrito que estamos orando, pidiendo misericordia, pidiendo la gracia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo me uno, Señor, a todos los pastores, las pastoras, que forman parte del Distrito Montaña, Señor. Yo te bendigo por cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta pandemia tú también nos estás corrigiendo. Tú también nos estás enseñando, Señor. Nos estás haciendo un nuevo llamado, como Jonás, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, porque hemos fallado, Padre, reconocemos y pedimos que perdone nuestros pecados. Perdona los pecados de nosotros los pastores, los pecados pastorales. Perdona los pecados de los hijos de los pastores, Señor. Perdona las esposas de los pastores. Perdona los pecados del liderazgo, Señor. Necesitamos tu gracia. Necesitamos, Señor, que hagas una obra especial. Oro para que el propósito con esta pandemia, Señor, se cumpla. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que tú sigas trabajando, no solo en los inconversos, Señor, porque ahorita la gente está sensible, porque están escuchando, están reconociendo que la gracia, que la ayuda viene de ti, Señor, pero también con la iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, perdónanos, convéncenos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, toca nuestro corazón y ayúdanos, Señor, para que no nos domine nuestro pecado. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestra maldad, de nuestra prepotencia, Señor. Perdona nuestra egolatría, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos sentimos mejor que otros, mejor que los demás, Dios mío. Perdona, eso es egolatría, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra idolatría, Señor, porque quizás hemos venerado al Dios dinero, al Dios mamón. Señor Dios, hemos actuado como el mundo, Padre. Pero en esta mañana reconocemos eso y nos volvemos a ti como Jonás, desde lo más profundo de nuestro corazón, pidiéndote misericordia, pidiéndote que nos perdones, Señor, que nos ayude y que nos levantes y que cumplas tu propósito, Señor, que prospere tu voluntad, Dios mío, en cada pastor, en cada hijo tuyo, Señor, Dios de los cielos, y que nos ayude, Señor, a un nuevo despertar, a un nuevo llamado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, corta toda obra del diablo, Padre, toda obra de la carne, todo materialismo. Quita de nosotros, Señor, todo pecado. Perdona el abuso de poder, Señor. Perdona la negligencia. Perdónanos, Señor, porque nos ocupamos de tantas cosas, Dios mío, y descuidamos el estar contigo en oración, en comunión contigo, con la palabra. Como dijeron los apóstoles, es necesario que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. Pero, Señor, nos hemos dedicado, como los demás, a mucha actividad, a mucho activismo, Señor, y nos han robado la prioridad, la bendición de sentarnos a tus pies, a escuchar tu voz
y ser guiados por el poder de tu Espíritu, Señor. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esta pandemia. Yo te bendigo, Señor, porque sé que tú estás cumpliendo tus planes, tus propósitos, Dios, en el mundo, Padre. Oh, aleluya, Señor, glorifícate, Padre. Ayúdanos a nosotros como siervos tuyos a cumplir la misión, a ser instrumentos, a orar, a clamar, que haya un arrepentimiento, que cuando pase esto, Señor, no volvamos a ser los mismos, que sea un nuevo comienzo, como Jonás, Dios mío, siervos obedientes, siervos dispuestos para seguir en el trato contigo, para seguir en el ministerio al estilo que tú, Señor, quieres, Padre. Padre, yo bendigo a cada pastor del distrito, bendigo a las directivas distritales, bendigo a las directivas nacionales y pido que sabiduría de lo alto, Señor, y que derrames espíritu de oración, de clamor, de arrepentimiento, Señor, porque lo necesitamos, porque el arrepentimiento es el primer paso para el avivamiento, Señor, lo que necesitamos, Padre. Levanta hombres y mujeres así, Señor, derrama tu espíritu poderosamente en nosotros y ayúdanos, despiértanos, como lo hiciste, Señor, con Ciro, con Darío. Despierta nuestro espíritu, Señor Dios de los cielos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Te damos el honor y la gloria porque tus planes y tus propósitos se han puesto sobre los nuestros, Señor. Y así lo seguirás haciendo, Señor. Gracias porque eres el Señor y tienes control de la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Nuestro pecado, nuestra maldad, Señor, no prevalecerá. Tú te levantarás victorioso, Señor. Y tu reino será glorificado. Tu nombre será honrado, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Pastores, pastoras, Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios nos ayude, sigamos adelante en la brecha, porque nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Dios tiene el control absoluto y Dios sacará lo mejor de todo esto, siempre para la honra, la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga y sigamos en esa actitud estas semanas de oración, de clamor al Señor.